que va a realizar la rotación. Dicen los cabalistas, el alma de un hombre siempre rota en un hombre, es decir, en el mismo género, no cambia de género. Y el alma de una mujer rota en una mujer. Solo que a veces el alma se confunde y rota en otro género, de ahí la homosexualidad. Para muchos cabalistas la homosexualidad es una confusión del alma en entrar en un género que no le pertenece. Pero por básica de ley, siempre rota sobre el mismo. A diferencia de la India, para la cábala no rotamos, no nos convertimos en piedras, ni en mosquitos, ni en gusanos, ni en burros, ni en nada que no sea nosotros mismos. Esa es una diferencia con las reencarnaciones que provienen de otros lugares, sobre todo en la India, pero ¿no? Que hay gente que si tú te portas mal te vuelves mosquito. No, aquí si te portas mal empezás a ir al infierno, pero no te vuelves mosquito. Con lo cual siempre el nivel de rotación va en la misma especie. Todas las especies tienen diferentes conciencias. Esto quiere decir que hay almas en diversos niveles. Por ejemplo, los animales tienen ruaj, pero no neshama. Los animales tienen ruaj y no neshama. Las energías biológicas tienen nefesh, pero no ruaj ni neshama. Quiere decir que, dice Iluria, todo tiene conciencia. Las plantas, los animales, todos tienen conciencia de rotación de energía, igual que la neshama, pero la neshama rota en el nivel de neshama. Y ruaj rota en el nivel de ruaj. Y nefesh rota en el nivel de nefesh. No sé si me siguen aquí. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión es, ahora empieza un poquito complicado, pero ya verán que no es tan complicado, entender de que el alma tiene diversos niveles dentro de los niveles. Es decir, nosotros tenemos en el nivel de nefesh, nefesh de nefesh. En el nivel de nefesh, ruaj de nefesh. En el nivel de nefesh, la neshama del nefesh. En el nivel de nefesh tenemos la hayá del nefesh y en el nivel de nefesh tenemos yehidá de nefesh. Subniveles dentro del nivel. La yehidá de nefesh es acoplada con el nefesh del ruaj. Entonces, ruaj tiene nefesh y el nefesh del ruaj es la yehidá del nefesh. ¿Me están siguiendo los perdidos? Sí. Ok. Entonces empezamos. Ruaj de ruaj, neshama de ruaj, hayá de ruaj, yehidá de ruaj. Yehidá de ruaj, ¿qué es? El nefesh de la neshama. ¿Se entiende cómo se acoplan los niveles? El último nivel, el más alto nivel superior de un nivel es el más bajo del nivel que le sigue. Quiere decir que se divide en 5, pero el quinto se acopla al primero de la que viene arriba. Entonces, en yehidá de nefesh, ¿estamos de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo, a ver si queda claro. No sé si los ejemplos exactos me van a coincidir, pero lo vamos a intentar. Nefesh de nefesh sería como una piedra. Tiene conciencia de piedra. ¿No creen que no tiene conciencia? Tiene conciencia de piedra. Nefesh de nefesh. Ruaj de nefesh sería, por ejemplo, un vegetal, que ya tiene otro nivel de conciencia. ¿Me siguen? Neshama de nefesh sería ya quizás un animal o formas animales entre el vegetal y animal. Son como evoluciones que se dan. ¿Me siguen? Sí. Hayá de nefesh podríamos hacer nosotros con nuestro cuerpo vivo, porque nosotros tenemos nefesh. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos un nefesh que se acerca ya al ruaj, que son el nivel emocional. ¿Bien? En el nivel emocional hay gatos, hay perros. En el nivel emocional están los animales, que tienen emociones en el nivel de ruaj. Entonces los animales tienen ruaj. ¿Cómo tienen los animales? Tienen ruaj y nefesh. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros tenemos nefesh, ruaj y neshama. Ahora, los animales tendrían neshama, pero no tienen el kli.
Por lo tanto, si algún animal abre el Kli, puede ser consciente como nosotros en el nivel de Neshama. ¿Me siguen o no? Porque Neshama para el animal es Or Makif. Y nosotros Neshama la tenemos adentro. Para nosotros, Or Makif es Hayá. ¿Me siguen o no? Entonces hay un gatito, un perrito, que tiene Ruach, tiene emociones, pero no tiene el Kli suficientemente abierto para tener Neshama. Entonces un Neshama es Or Makif de Ruach. Por lo tanto, esa información del gatito, el gatito no la puede recibir, porque su nivel es de un pequeño Kli. Nuestro Kli, como es más grande, ha entrado Neshama. ¿Bien? En algunos. Algunos pueden ser Ruach. Como el gatito. ¿Se entendió? La señora Tomás lo entendió todo. O sea, aquí hay gente que se ríe. Me preocupa. ¿Cómo están? ¿Están paralizados ahí? Yo pensé que era la mujer de Lot, no el hombre de Lot. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el Kli? Haga la pregunta sobre el Kli. El tamaño del Kli Sí. depende de la cantidad de deseo de recibir para dar o nada que ver y me olvido del tema. Bueno, usted me olvido del tema. No se olvide del tema. Te libero. ¿Me libera a mí? Yo estoy liberado. No sabía que tenía que venir a Los Ángeles para que me llame para que me libere. Yo alucino. Usted cree que yo no estoy liberado, pero bueno. No, el tamaño del Kli tiene que ver con el entrenamiento que uno hace para la apertura del Kli. Es decir, entrenamiento es imun y imun es emuná, la confianza que uno tiene en la aplicación del Kli. Es decir, tiene que ver con un entrenamiento. Es verdad también que se acopla el entrenamiento del Kli al nivel de lo que hablamos antes en el seminario, la predeterminación de la gracia que cae. La predeterminación de la gracia que cae, que es cómo está predeterminado el alma en el Kli. Esto quiere decir que un alma puede tener un don en Jochma muy amplio, entonces tiene el Kli muy alto, muy amplio. El único problema de los Keilim, ahora vamos a los Keilim porque esto me preocupa. El único tema de los Keilim es el siguiente. Esto se entendió, ¿no? El único problema de su pregunta es la siguiente. Cuando nosotros decimos, porque su pregunta es más compleja, la pregunta es simple, la respuesta es más compleja. Porque el problema es el siguiente. En realidad, nosotros no tenemos un Kli. Nosotros tenemos 10 Keilim. Nosotros no somos un Kli. Cuando decimos que nosotros somos un receptor, estamos realmente haciendo algo que no se debe. Nosotros tenemos en cada una de las dimensiones un Kli, que es diferente. Entonces, cada uno de estos Keilim viene predeterminado por la raíz del alma. Entonces, alguien puede tener un don intuitivo y tiene un Kli muy grande en Jochma, por la predeterminación del alma. ¿Me sigue? Por eso decir tengo un Kli, el Kli estaría abarcando ¿qué? Como el promedio de todos los Keilim de todas las Sefirot. Y no es así. Porque usted puede tener un Kli en Jochma muy grande y puede tener un estado emocional de esta Tiferet, por ejemplo. Entonces usted recibe luz a lo loco y no tiene estabilidad psíquica en su identidad. Entonces no puede tener un Kli en la... Entonces, ¿qué es un Kli? ¿El promedio de Keilim de las Sefirot? No. Porque quizás el promedio de Keilim de las Sefirot es un Kli que parece bueno y es un desastre. Usted tiene un Kli 1 en Tiferet y un Kli 10 en Jochma, no sé si se entiende. Con lo cual a mí, desde el punto de vista de la Kabbalah, me gustaría hablar de 10 Keilim. Claro que nosotros hablamos de Kli para generalizar, es decir, cuál es mi Kli. Pero el tema es que no habría que desarrollar un promedio de cuál es mi Kli, sino qué Kli tengo, qué vasija de recepción tengo en cada dimensión. No sea que usted saque el promedio, el Kli me da bien, 750, ¿sí? Pues usted tiene uno en Malkut, no vive de nada, está ahí, como los 12 apóstoles sin saber de qué trabajan, y entonces no puede no tener Kli en Malkut. No, en serio lo digo, esto es grave. Entonces, alguien tiene que trabajar, menos mal que estaba Santa Susana haciendo el puchero para los apóstoles, que era la que los apóstoles comían, no se puede vivir sin trabajar. Por lo tanto, tenían un Kli muy pequeño en Malkut. ¿Me siguen o no? Tiene frío acá, la señora se está congelando. ¿Le pueden dar algo o no? ¿Está bien usted? Ah. Bueno, pero se entiende a la pregunta suya, eso plantea un problema, decir un Kli en el promedio. Si no, tendríamos que hablar de un Kli en cada dimensión. Y ahí volvemos a entrar a lo largo de la vida, en donde tengo un Kli más grande y un Kli más pequeño.
Porque si usted tiene un cli pequeño en Jochma y tiene un cli gigante en Binah, usted va a decir, uy, ¿qué cli tiene? ¿Qué cli tiene? Esto en Jochma no es nada. Entonces no habría que sacar un promedio de cli, aunque hablamos mal, porque hablamos como promediando el nivel de recepción. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Volviendo al ser humano, la Neshama, es decir, este nivel del alma, viene en Yetzirah por el cli de la Jochma. Quiere decir que si el cli de la Jochma de una persona está muy pequeño, puede que siempre crea que su vida va a ser Ruach. Y entonces esa persona va a tener mucho problema. Va a tener mucho problema porque en tanto usted no abrió el cli de Jochma y no capta la información de Neshama, siempre va a estar en la información de Ruach y va a estar medio atrapada. Va a creer que su identidad es Ruach porque no tiene cli en Jochma. ¿Me siguen o más o menos? En consecuencia, el entrenamiento de Jochma como cli es en realidad para recibir la información de la Neshama. Eso es el problema, no el promedio del cli. Entonces, lo que depende de que nosotros conozcamos nuestra Neshama, que es lo que venimos a hacer a este mundo en la rotación de las almas, es del cli de la Jochma. Entonces tenemos que abrir Jochma para que podamos integrar la información que viene al nivel de la Neshama. Y en ese nivel, los sueños, las visualizaciones, la profecía, los sueños lúcidos y los sueños compartidos. No sé si conocen este concepto, esto está en Cábala, pero bueno, lo explicamos. Sueños compartidos, no sé si les ha pasado, ¿a ti te ha pasado sueños compartidos? Sueños compartidos es que tú entras en un sueño y el otro está soñando del otro lado y entra en tu sueño y se ven en el sueño. En realidad, para la cámara no es que se ven en el sueño, es que tu Neshama salió, la Neshama del otro salió y están ahí arriba juntos. ¿Se entendió? Bueno, yo explico todo el tema de reencarnación para que entiendan todo lo que pasa. Es decir, que en realidad, uy, ¿sabes que soñé contigo? Yo también soñé contigo. No es que soñaste contigo, es que se vieron en el nivel de Neshama. ¿Está contenta? ¿Le pasó a usted? ¿Qué le pasa? ¿No lo puede creer esto? Ya se agarra la cabeza la señora. Bueno, entonces, ¿qué le pasa? Se sigue riendo, ya no puedo seguir así. Baja la... Y entonces, la Neshama puede surgir. Bueno, los cabalistas, Luria, bueno, voy a contar una anécdota de Luria para este tema. Porque Luria, cuando apareció por Safed, que el pobre Jaime Vital terminó siendo su secretario y se sintió mal, pero apareció Luria, el tipo miraba, saben que Luria tenía algo que en general se ha perdido dentro de la Kabbalah, porque Luria tenía quiromancia, el estudio de las manos, pero también tenía una mancia, que no recuerdo el nombre, habría que buscar en Google esta mancia, siempre me olvido el nombre, que es el análisis de las rayas de la frente. Y entonces Luria te miraba, como yo no miro a Joel, pobre, y le decía el alma de dónde venía y quién era. No, Luria era una cosa, estaba fuera de serie el tipo. Te miraba y te decía, ahí está, del siglo II, antes de Cristo. Antes de Cristo no, porque era judío, ¿no? Pero decía, del 5000 cuánto. Y alucinaba. Y cuando él tenía los famosos cachorros de Lari, porque él lo llamaban el león, y los cachorros eran los que lo seguían, a cada uno le dijo cuál era su vida anterior. Es decir, que el tipo no hacía solo regresiones en la vida pasada, sino que podía conocer la información de la Neshama. Eso, si uno está muy abierto al cli, ya hablamos de Luria, ¿no? Podría llegar a verlo en el otro. Ahora la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es si tenemos la ventaja que dijimos ayer, si pertenecemos a la misma raíz del alma. Si pertenecemos a la misma raíz del alma, entonces podemos extraer del otro información para nosotros, que podría provocarnos una regresión a vida pasada. Es decir, que yo podría tener una regresión a vida pasada si tengo un alma compatible en el nivel de Neshama, no sé si me están siguiendo ya, porque esto es difícil, ¿no? Si compatibilizo la misma raíz del alma, entonces veo información mía a partir de la información que veo del otro. Porque la información que veo del otro me pertenece a la misma raíz y me provoca una especie de déjà vu. A ver, voy a explicar esto para que se vea, ¿no? Para que se vea. Uno ve al otro, no lo conoce, y dice, te conozco. ¿No? ¿No lo conoces? Te conozco. ¿Cómo te conozco? ¿De dónde nos vimos? De aquí, de allá, de aquí, de allá, te conozco. Y el otro dice, yo también te conozco. Si el otro tiene una capacidad de Jochma muy alta, podría llegar a también saberlo. Puede que al principio no sean conscientes de por qué se conocen,
Pero si empiezan a hacer un trabajo de Kli en la Jochma, tú puedes entender de qué lo conoces. Ahora bien, lo bueno no es adelantar información al otro. Si yo no estoy de acuerdo, puedes hacerla, de ver que si el otro tiene un alma de tal siglo que tú la conoces, decirle al otro nada. Porque una regresión provocada al otro sin que la autorización del otro le podría provocar un daño a esa persona, porque en general en la primera regresión, dicen los cabalistas, el problema es que tú te encuentras con la mujer que tenías antes. Dices, ¿y ahora qué hago? La mujer del siglo XIV es mi amante, ahora me vuelvo loco. Dicen, ahora tengo un problema, porque van apareciendo las mujeres que tenías antes, o los hombres que tenías antes, o los padres que tenías antes. Entonces puedes perder la estabilidad emocional, porque esa alma quiere volver a esa relación con esa alma. ¿Me siguen o no? Entonces, es muy difícil el tema del reconocimiento del alma de la vida anterior, porque puedes perder la estabilidad psíquica de tu vida actual. ¿Me siguen o no? Entonces, hay que estar muy equilibrado en tu vida actual para poder aguantar el nivel de información que te venga independientemente de que al otro le haya llegado. Puedes tener también déjà vu, es decir, puedes tener también que no solamente tu alma reconozca a través de la información de la otra alma, información de tu alma, sino en la ciudad donde tu alma vivió. Entonces tú vas a una ciudad por Europa, yo que sé, XX, estás por París y decís, ¿qué pasa aquí? Aquí hay una energía que a mí me llama la atención. Cuidado, hay gente que va a Finlandia y le llama la atención Finlandia. Y de repente ha recorrido todo el mundo. Quiere decir que las almas reconocen los sitios energéticos geográficos donde también vivieron. Y con lo cual pueden entrar en una especie de acoplamiento energético y recordar en ese territorio lo que vivió el alma en ese territorio. Es decir, el alma lo puede ver de otra alma, no sé si me siguen, lo puede ver también en la frecuencia de ese territorio, es decir, pero yo, ¿por qué? Yo no estuve en Turquía, pero acá en Turquía me está sonando, yo no tengo nada que ver con esta cultura, y algo me suena, o una ciudad que me haga y que inclusive me lleve. Por lo tanto, cuando uno está viajando, habría que analizar los sueños que tiene durante los viajes. Porque los sueños de los viajes pueden estar conectados con la Neyamá que empieza a recordar qué estaba haciendo en ese territorio. Por lo tanto, interesante la cuestión de que en los viajes puedan tratar de recordar los sueños si quieren hacer una regresión. Hay personas que se dedican a hipnosis de regresión de vidas pasadas. El tema es qué es lo que sucede, qué información sale a través de esa regresión. En la regresión lo importante es saber el tikkun que yo tengo que hacer. Es decir, salen las características de la Neyamá. Porque no es, ya recibí información y esta información no sirve para nada. Sino es una información que pertenece a mi tikkun. Sé que tengo que corregir si hago una regresión a vida pasada. ¿Me siguen o no? Pero, Esto se está filmando, ¿no? Sí. Porque me encantaría contar lo que me pasó a mí. sí. Pero para eso cortamos la... Cortamos. ¿Podemos cortar? Sí, está. Ah, no, pero usted quería una pregunta. Sí, de que en la regresión ves el tikkun Sí. porque ves las características de lo que estaba haciendo en esa vida o porque ya sintetiza lo que tienes que hacer. No entiendo O sea, la pregunta. Cuando haces la regresión, te llega la información de porque viste cómo era en la otra vida, lo que estabas haciendo mal, o cómo te llega el tikkun ahí. No, lo que usted está viendo es cómo fue su vida en una vida anterior Y las consecuencias y todo. y todo lo va viendo, Ok. todo lo va viendo y cuando muere, ¿qué quedó pendiente? ¿Qué quedó pendiente? Pero, claro, ahí está, esto es otro problema. Menos mal que hizo la pregunta. El tikkun no quiere decir lo que hizo mal. El tikkun quiere decir también lo pendiente. Quizás estaba haciendo las cosas bien, Sí. pero quedó cortada. Sí, la acción. Por ese motivo, desde el punto de vista de la Kabbalah, uno de los problemas que plantean los Mekubalim como problemática fuerte es los accidentes. En los accidentes el alma se corta su desarrollo y son las almas que más rápidamente reencarnan. Porque tienen que venir a hacer el tikkun rápidamente, porque quedaron cortadas. ¿Se entiende? Sí. Las almas de gente que murió en accidentes hacen rotación rápida, porque se les corta el desarrollo. No estaban esperando ese momento y por lo tanto estaban creyendo que podían hacer el tikkun.
Esto es interesante, muy interesante. Con respecto a esto, Sí. el alma en un accidente, el alma de un adulto se reencarna en un chico. Todas las almas se reencarnan en los bebés. ¿En los bebés? ¿Cómo? ¿Usted creía que se reencarnaban en los adolescentes? No, en serio, no sé, no sabía. ¿Cómo? De adulto a adulto. ¿Cómo de adulto a adulto? Es decir, una persona se muere y se reencarna en ella. Eso es Pero- una posesión. No, eso se llama, no, eso sí existe, eso es otra cosa, pero eso no pasa. Eso pasa en situaciones, sí, bueno, posesión no es en cable al nombre, pero se llama, bueno, voy a borrar esto porque tiene que ver con la reencarnación. Lo que pasa que la gran pregunta que alguien me va a hacer es, y ahí sí que no lo sabemos, porque ¿por qué se produce reencarnación y por qué se produce posesión? No tengan miedo, porque cuando digo posesión, pues es posesión demoníaca, y no tiene nada que ver con posesión demoníaca. Posesión es en hebreo igur, con W alta, que sería impregnación. Entonces hay un alma de la familia, en general el igur, que es una impregnación, no es alguien de un accidente que coge a alguno de nosotros y se metió. En general las impregnaciones surgen, dicen los cabalistas, dentro de la misma familia. Voy a tratar de dar un ejemplo de esto porque hay muchos igurim que se pueden explicar. A ver, por ejemplo, la abuela quería toda su vida, su deseo era divorciarse del abuelo. Y no pudo, por la época en que vivió. ¿Está claro? Entonces, le hace igur a la nieta. Y empieza el divorcio. Y la nieta dice, me quiero divorciar. Todos se ponen locos en la familia. ¿Por qué se quiere divorciar? Y no sabe ni la persona que se quiere divorciar. Pues la abuela quiere hacer igur. Quiere completar el divorcio. Quiere terminar y utiliza a la nieta para el divorcio. ¿Entiendes? El igur lo que hace es tomar a una persona y desarrollarle durante la vida de la persona el tikkun final de la persona que murió. Entonces, hace igur 5 años, no somos conscientes de un igur. No somos conscientes que llevamos un alma de igur impregnada. ¿Se entiende? No es tan complicado, no lo tenemos ni consciente desde el punto de vista de la Cábala. Por ejemplo, si una persona, vamos a analizar, por ejemplo, qué es igur. Este es el tema más complejo de la Cábala, por eso es más difícil. Y sobre todo porque no tenemos tanta explicación. Tenemos la Gein Vital y todo es por experiencia. Entonces es difícil, pero para que puedan entender algo, ¿cómo se puede tratar de captar dónde hay igur? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, desde el punto de vista de la experiencia. Cuando una persona hace un análisis de su vida y hay una etapa de su vida que no entiende qué pasó. En general, el igur es una etapa de la vida de una persona donde los objetivos que cumplió esta persona no tenían nada que ver con la secuencia general del sentido de la vida de esa persona. Es como en realidad un periodo de la persona que está saltado en el tikkun personal del alma. Esos 5 años, la cuestión era divorciarse del marido para terminar con el tikkun de la abuela. Y terminó la abuela y ahora empezó otra vez su... ¿Me siguen? Y empezó otra vez. Entonces es como una especie de salto donde, no sé, 4 o 5 años o 3 años son periodos pequeños donde la impregnación sirve para terminar para cerrar. Pero en general siempre de la misma familia. En general. Puede haber casos, dice Jaime Vital, muy difíciles de doble igur. Que se te metan 2 almas adentro. Esto ya, dice Jaime Vital, es algo más difícil. Casi no hay casos, pero hubo alguno. Doble igur, es decir, doble impregnación. ¿Se entiende esto? Entonces, con respecto al tikkun, y ahí ya cito al Baal Shem Tov, el gran fundador de la Hasidut, ¿no? Del hasidismo. ¿Por qué cito al Baal Shem Tov? Porque el Baal Shem Tov dice, tikkun no quiere decir rectificar lo malo, sino también potenciar lo bueno. La gente también confunde ahí. Entonces, la cuestión es, cuando uno hace tikkun, lo que está haciendo también es que eso bueno que todavía no ha desarrollado, lo pueda desarrollar.